modo van a quedar grabadas todas las presentaciones de narración de cuentos, las conferencias, todas las actividades que hagamos se van a poder ver en vivo por internet. Nunca habíamos tenido el equipamiento necesario. Fue un esfuerzo económico comprar la consola, micrófono, cámara. ¿Por YouTube, o sea? No, va a salir por Twitch, pero después va a quedar en YouTube también. Bueno. Claro. Hicimos una sola prueba el jueves pasado, que fue cuando finalmente tuvimos los equipos, pero lo hicimos sin sillas. Entonces ahora no nos daba el largo del cable. Son esas cosas que, bueno, no está tan planificado como ustedes creen. Pero me alegra mucho. Gracias por la presencia, gracias por la paciencia. Y bueno, le doy paso a Laura Feinerich, que es la que va a hacer la presentación del grupo de narración de cuentos de hoy. Gracias. Bueno, bienvenidos una vez más a esta presentación del grupo Bahía Cuento. Nosotros somos un grupo de narradores orales. Nos presentamos el último domingo de cada mes con nuestros cuentos. Así que yo los invito ya, como dice ahí en el papel, para la próxima presentación, que es el 25 de agosto, siempre a esta misma hora. Agradecemos a la Fundación Ezequiel Martínez Estrada por brindarnos este hermoso espacio y esperamos que, bueno, que la presentación de hoy, si va a salir por las redes, que salga de 10. Ustedes aplaudan mucho para que alguien se lo crea. Hoy tenemos como narrador invitado justamente al señor Néstor Casaniga, que es el presidente de la Fundación. Y bueno, ya los dejo con el primer cuento. Un aplauso para empezar. Buenas tardes. Buenas tardes. Me presento. Yo soy el agente secreto X28. Seguramente han oído hablar de mí. Yo estoy adentro del auto cuando ustedes activan la alarma. Quiero contarles que les voy a dar una información que, bueno, tengo que pedirles que sean discretos, porque si esto llega a conocerse, generaría el pánico a nivel global. En mi larga carrera como agente secreto trabajé para las más grandes agencias de inteligencia del mundo. Trabajé para la CIA, para el FBI, para la KGB y también vendí GNC en una YPF. Pero bueno, fueron épocas de vacas flacas. En estas agencias yo cumplía siempre la misma función. Mi rol era monitorear la actividad de los reptilianos sobre la Tierra. Los reptilianos son una especie humanoide, alienígena, que circunstancialmente vive en el centro de la Tierra y su objetivo es dominar el mundo. Los reptilianos están entre nosotros. Quizás sea una mala noticia, pero tengo que dárselas. Viven entre nosotros. Quizás muchos de ustedes viven cerca de una peluquería. Y quizás se han hecho la pregunta de por qué no hay pelos en la basura de la peluquería. Cuando terminó la Guerra Fría, los rusos y los estadounidenses intercambiaron datos de sus bases y se dieron cuenta que las peluquerías son una pantalla para lo que los reptilianos buscan, su más preciado tesoro, que son nuestros pelos. Esto es porque los reptilianos, según determinaron nuestros científicos, necesitan comer medio kilo de pelo por día para sintetizar nuestro ADN, de esa forma mezclarlo con el suyo y parecerse cada vez más a nosotros. ¿Para qué? Para inmiscuirse, meterse dentro de nuestras instituciones con el fin de dominar el mundo. Yo quiero mostrarles un artefacto. Esto es un detector subsónico de reptilianos. Veo algunas sonrisas entre ustedes. Pero esto es el fruto de las mentes más brillantes de la humanidad. Esto, que parece una inocente bombilla, es en realidad una antena cuántica conectada con los satélites de Elon Musk. Ello nos permite obtener una geolocalización perfecta de cada reptiliano.
Y esto, que parece el culito del mate, en realidad es un emisor subsónico biodegradable. El funcionamiento de este aparato es muy simple. Solo hay que apuntarlo hacia el individuo y cuando detecta un reptiliano, emite una alarma. A lo largo de los años lo hemos usado con muchísimo éxito y nos hemos dado cuenta que los reptilianos pueden transformarse en cualquier ser humano, pero siendo como son, gente extraña, a veces rara, extrovertida, imaginativa, los reptilianos buscan parecerse a alguien como ellos y generalmente les gusta camuflarse como narradores. ¡Hey, vosotros, no escapéis! Sonamos, me descubrió. Bueno, me voy a otro tema. En la ciudad pequeña de Santa Bárbara, en junio, un anochecer, Mickey Larsen, un chico, salió a hacer un mandado y desapareció. Los padres lo habían mandado justamente a hacer una compra y no volvió. Eso alarmó primero a los vecinos y luego fue creciendo la inquietud y el temor. Se hizo rastrillajes, vino policías, perros, pero no lo pudieron encontrar. Lo único, en un baldío aparecieron las marcas de zapatos de una persona que por el tamaño era grande y aparte alta porque entre una pisada y otra había bastante distancia. Y al lado estaban las pisadas de Mickey. Un mes después, en julio, todos los años se festejaba el Día de Santa Bárbara. Y el festejo era en la plaza principal, se montaba un escenario, ahí había músicos, a veces había una obra de teatro, y luego también había artesanos y juegos. Era más o menos eso lo que se celebraba. La costumbre era que cuando se veían las estrellas, se culminaba la fiesta arrojando o lanzando fuegos artificiales. Pero teniendo en cuenta lo que había ocurrido, se decidió que la fiesta se iba a suspender al anochecer y en vez de fuegos artificiales se lanzarían cientos de globos de colores. Eso por un lado. Mientras tanto, a partir de la desaparición de Mickey Larsen, se restringieron mucho las salidas, sugirieron que los chicos no anduvieran solos, sobre todo después del anochecer, que no estuvieran en la calle, y sino acompañados todo el tiempo con personas mayores, podía ser tío, abuelo, hermanos, padres, y hubo vigilancia entonces policial y también vigilancia en las escuelas, incluso hasta en los patios. Pero salvo el dato ese de las marcas de pisada no había otra. Con respecto al festejo se mencionó que aparte de modificar el horario, se iba a reforzar la parte policial porque cualquier actitud de sospecha o sospechoso lo iban a detener. Además, porque venían personas de otros lugares a presenciar la fiesta. Hacía poco tiempo que a Santa Bárbara había venido Pablo, un chico parecido en edad a Mickey Larsen, con su madre, a vivir. Pero como hacía poco no conocían a nadie. El chico iba a la escuela, pero casi no tenía todavía compañeros. Y los vecinos tampoco se conocían todavía. Y Pablo estaba entusiasmado porque nunca había visto una fiesta en una ciudad chica. No estaba acostumbrado. Entonces estaba entusiasmado a ver qué era eso, cómo se celebraba. La madre, a esa ilusión de él, lo desilusionó. Porque le dijo, mira Pablo, yo conseguí trabajo en un supermercado y ese día de la celebración tengo que trabajar. Y no nos conoce nadie acá, yo no te puedo permitir que vayas solo, más con todo lo que ha pasado. Así que perdóname, no vamos a ir, pero el año que viene yo te prometo que vamos. Llegó el día de la celebración y la madre cumplió con lo que había dicho. Así que cuando se despidió, le dijo, bueno, acordate lo que te dije, no salgas, y no le abras a nadie. Y se fue. Faltaban 2 horas para que anocheciera. Ya la fiesta indudablemente había empezado.
Y él se quedó con la intriga. Estuvo dando vueltas, por ahí se distrajo un poco con el televisor, pero no le interesaba, con la computadora tampoco, estaba con la idea de la celebración esa. En un momento fue hasta a la heladera a buscar un jugo y sintió un ruido en el jardín. Miró por la ventana y el jardín hacia la vereda tenía plantas, con lo cual obstruía un poco la visión. Pero por lo que observó, por lo menos por la parte de abajo, vio a alguien que eran unos zapatos grandes con unas pisadas muy distantes una de otra, o sea que era una persona alta. Ahí se acordó porque sabía lo que había pasado con Mickey Larsen y se asustó, pero cuando se pudo fijar mejor, era una persona grande, pero era un policía que miraba por una esquina y para la otra. Y él se acordó, claro, sí dijeron que va a haber acá un montón de policías por todos lados, así que yo solo por un rato voy a ir a la plaza. Así que manoteó plata de una latita donde guardaban el vuelto de algunos mandados o compras y salió. La llave la puso debajo de una maceta porque era la costumbre de ellos. Bajó del porche por las escaleras, el sendero, llegó a la reja que daba a la vereda, la abrió, fue a la vereda, cerró y se fue caminando ligero para la plaza. En ese momento faltaba 1 hora y media para que anocheciera. Vivían lejos, vivían como a 10 cuadras de donde se hacía la celebración, en la plaza principal. Cuando llegó, había muchísima gente. Le llamó la atención, pero también lo que le llamó la atención era que él se vio solo. No había un chico solo como él. Todos iban acompañados con mayores. Y había mucho, y ahí tuvo la sensación de que todos lo miraban y que se daban cuenta que él estaba solo. Estuvo mal, pero por ahí trató de no preocuparse mucho, así que vio un juego que era con dardos, así que pagó y se puso a hacer puntería a un centro que había ahí. Estaba en eso, pero siempre estaba la sensación de que lo miraban, que sabían que estaba solo. Giró la cabeza en un momento y vio una persona muy alta, muy grande, que justo cuando él miró le daba la espalda y se alejaba. Y se asustó porque, otra vez, ¿no será ese? ¿Pero qué hago? No conozco a nadie acá, ¿a quién le digo? También pensó, le digo a algún policía, pero ¿y si no es? Mamá se va a enterar después porque va a haber un escándalo acá, así que... pero como se alejaba se tranquilizó un poco. Siguió jugando generalmente a todos con los dardos porque se entusiasmó, porque cada vez tenía mejor puntería, hasta que se le acabó el dinero. Ya faltaban como 20 minutos para que anocheciera. Miró un poco, quiso recorrer algo y por ahí vio que el hombre ese grandote volvía. Otra vez el temor, porque él siempre tenía la sensación que alguien lo observaba. Alguien o varios que sabían que estaba solo. La cuestión es que se asustó otra vez, pero cuando se acercó más, el hombre venía con un bebé en brazos y lo acompañaba una señora, una mujer. Con lo cual, bueno, yo soy el que estoy imaginando primero con el policía, ahora con este. Mientras tanto, el cielo se había cerrado, las nubes eran amenazantes como de una tormenta inminente, empezó a volar el viento, volaban muchas cosas, así que el espectáculo musical se interrumpió, decidieron terminar la fiesta porque no se podía continuar, los artesanos, algunos cerraron las carpas, la gente corría, algunos iban a los autos, otros iban a sus casas, así que Pablo dijo, bueno, ya está, aparte que terminaba, pero ya tuvo una idea él de lo que era el lugar ese. Así que empezó a caminar rápido para su casa. Al principio en el camino había un montón de gente porque era la misma que se estaba dispersando de la plaza. Pero luego, de un tramo, cada vez menos, hasta que finalmente iba caminando solo. Tomó conciencia que estaba solo. Bueno, empezó a apurarse igual porque ya estaba muy oscuro y empezó a sentir pasos detrás de él. Apuró el paso y sintió que atrás se apuraban también. O sea, me están siguiendo, pensó. Me está siguiendo, no será... Claro, no podía imaginar mucho, pero empezó a aterrorizarse. Así que empezó a correr y sintió que atrás corrían. Así que no daba más porque no era un chico que practicaba gimnasia y nadie, aparte del susto, no daba más, se ahogaba, se escondió atrás de un árbol. Miró para atrás y no vio a nadie. Ahí otra vez, o lo imaginé, o quien me seguía vio que yo me escondía y se escondió también. Así que cuando se recuperó, siguió bastante apurado hacia la casa. La casa de él iba por una calle, la casa de él estaba en la calle paralela. O sea que era
cuadra por medio, para decirlo en cuanto al espacio. Pero antes y se iba acercando hacia el lugar donde estaría su casa, pero vio que había un baldío. Con ese baldío desde esa calle llegaba a la otra calle y enfrente estaba la casa. Así que decidió cruzarse por ahí para cortar camino. Se metió ahí corriendo, pisaba ramitas que había, hojas, y empezó a sentir que atrás el mismo ruido, pero de alguien. Ahí peor, se aterrorizó, empezó a correr, había unas ramas porque había unos arbolitos, se raspó la frente, pero no quiso parar. Llegó hasta el cordón, cruzó la calle, la vereda, abrió la reja, la dejó abierta, fue por el sendero, subió los escalones y se agachó a agarrar la llave que estaba en la maceta. Mientras tanto, adentro, el policía que Pablo había visto por la ventana estaba hacía 1 hora y media allí, sentado en un sillón a oscuras, y cuando sintió el ruido de Pablo, rápidamente, pero en silencio, se fue hasta la ventana, vio que era Pablo, y en silencio y despacio se puso contra la pared esperando que Pablo abriera. Afuera se oyó el ruido de una maceta que caía y el intento de poner la llave en la cerradura hasta que finalmente la colocó Pablo y empezó a abrir la puerta. Ahí termina el cuento. Bien, la verdad que... Ese cuento lo suelo... Un comentario breve. Lo suelo contar en la escuela secundaria, los últimos años, y en la primaria... No, en el secundario los primeros años y en la primaria en los últimos grados. Y yo le digo, porque la gente, los chicos sobre todo, no están acostumbrados a un final abierto. Están siempre acostumbrados a ¿qué? ¿Pero cómo? ¿Y? Entonces yo les pregunto... ¿Y qué piensan? Y yo digo, imaginen cualquier cosa, porque cualquier cosa es porque el escritor no les dice. Y entre las que han dicho, hay una que es bastante común, dice, no, el policía era el padre, entonces estaba esperándolo para arrestarlo. Pero hubo uno que dijo, se está repitiendo la historia, porque ahora es Pablo que va por el baldío, deja las pisadas, están las pisadas del otro, y ahora lo está esperando el mismo tipo que ocurrió quizá con el otro. O sea, fíjense cómo la imaginación lo encontró como vía circular. Es fascinante. Y después un profesor, pero ese era el profesor de la parte industrial, no, eso no puede ser que termine así. Todos los cuentos terminan como corresponde. Claro, el que tiene que agarrar la técnica es... Si yo diseño un edificio y lo hago más, se cae. No hay vuelta. Tiene que ser así. Entonces, no entendí. Está buenísimo. Mi marido todos los días del año saca pecho y a todo el mundo le cuenta que vio todos los goles de Maradona, todos los goles de Messi, todos los goles de Angelito Di María, y que vio todas las atajadas del Dibu Martínez, y que vio, y que vio, y que vio. Lo peor de todo, que es cierto, él vio todo eso y mucho más. El desgraciado no miente, es así como dice él. Por eso ayer le dije que se siente en esa silla que ahora está vacía y con un ramo de gladiolos, y le dije que me escuche. Bueno, gorda, me dice, te escucho. ¿Gorda? Gorda las pelotas, esta tiene nombre, ¿eh? Está bien, Zulema, te escucho. Vos decís que viste todo eso que viste, pero ¿sabés una cosa? Vos no viste el nacimiento de ninguno de nuestros 5 hijos. Bueno, no te enojes, Zulema, no te engranes. Ah, no, vos sos un perfecto desgraciado, ¿eh? Mira, pero no fue mala voluntad, fue pura casualidad. Porque ¿qué culpa tengo yo que los chicos hayan nacido justo los 5 en domingo cuando hay partido? Ah, no, vos sos un reverendo HDP. Que a tu madre Dios la tenga en la gloria, ¿no? Pero esto lo vas a pagar caro.
Ay, Zulema, ¿qué vas a hacer ahora? No, ¿sabes qué? Ninguno de tus 5 hijos va a servir para jugar al fútbol. Ay, Zulema, no me digas eso. Mira, antes que eso, prefiero morirme. Sí, ninguno va a servir para jugar al fútbol, porque ¿sabes qué? Los 5 nacieron con pie plano. Ahí está, te lo dije. Se escuchó un... ¡Ah! Se llevó las manos al pecho como si un rayo lo hubiera partido al medio y se cayó redondo al piso el muy pelotudo. Yo grité. Vinieron los chicos, los vecinos, la ambulancia, los médicos, la enfermera. Hicieron todo lo que pudieron. Pero no hubo nada que hacer. De los 5 hijos que tuvo Zulema, solamente 2 nacieron con pie plano. Los otros 3 fueron grandes jugadores de fútbol. Por supuesto, el padre no se enteró. Y Zulema, con el tiempo, ingresó a un taller literario porque le encantaba escribir. Pero le encantaba escribir novelas policiales. Y con la que más éxito tuvo fue con una que tituló El crimen perfecto. Todas las tardes después de la escuela los chicos iban a jugar al Jardín del Gigante. Era un lugar hermoso, muy amplio, con césped verde y suave, muchos árboles, flores que brillaban como las estrellas. Había 12 árboles de damasco que durante la primavera daban unas hojas ocres y en el otoño unos frutos jugosos y aterciopelados. Eran muy felices los niños allí. Ellos disfrutaban y siempre lo decían, qué felices que somos. En algún momento hasta venían los pájaros que se posaban sobre los árboles y cantaban unas melodías tan hermosas que hasta los niños dejaban de jugar para escucharlos. Un lugar soñado para ellos. Pero un día volvió el gigante. El gigante había ido a visitar a su amigo, el ogro de Cornish, y estuvo 7 años con él. Y en un momento, se aburrió porque ya no tenía más temas de conversación. Es decir, entre un gigante y un ogro tampoco hay mucho tema para hablar. Así que comenzó a extrañar su mansión. Y volvió. Cuando volvió, cuando iba llegando a su mansión, se encontró con el espectáculo de los niños jugando. Y desde lejos comenzó a gritarles, ¿qué están haciendo ustedes allí? ¿Qué hacen ustedes allí? Con su voz estentórea. Los niños escaparon corriendo. Ese lugar es mío, ese jardín es mío, y quiero que todo el mundo lo sepa. Nadie puede entrar a este lugar. E inmediatamente levantó una enorme pared, y en la puerta puso un cartel que decía, terminantemente prohibida la entrada, so pena de que le apliquen las leyes correspondientes. Los niños se quedaron sin lugar para jugar. Comenzaron a hacerlo en la calle, pero había mucha tierra y piedras muy grandes, así que no les gustaron. Cuando pasaban frente al jardín del gigante, veían el muro y pensaban, qué felices que éramos en ese lugar. Pasó el tiempo y llegó el invierno. El invierno fue crudo, pero lo curioso es que cuando llega la primavera, el invierno permaneció en el jardín del gigante. Claro, no había niños y los pájaros no venían a cantar. Los árboles se olvidaron de florecer. Y una flor intentó salir, vio que no había niños y que había un cartel en la puerta y se metió nuevamente en la tierra y se quedó dormida. Del otro lado del muro había llegado la primavera. Los árboles frutales daban sus frutos, había flores, hojas, pájaros.
El gigante miraba desde dentro de su casa por la ventana y decía, ¿qué pasa que no llega la primavera en este lugar? Claro, el invierno quedó permaneciendo. Y fue así que en el jardín del gigante solo se enseñoreaban la nieve y la escarcha. La nieve había cubierto con un manto blanco el césped verde y la escarcha había dejado brillos en los árboles secos. Cuando estaban allí le dijeron, qué bueno este lugar, podríamos llamar a nuestro amigo el viento del sur. Y también vino el viento del sur. El viento del sur llegó envuelto en pieles, destrozando todo a su paso, rompiendo ramas, tirando chimeneas. Iba y venía por el jardín. Y decía, este es un muy buen lugar, podríamos llamar a nuestro amigo el granizo. Y también llegó el granizo. Y granizo llegó y tamborileaba sobre el techo de la mansión a tal punto que rompió las tejas. Iba y venía por un lado del jardín dando vueltas alrededor de la casa, haciendo cualquier clase de destrozos. El gigante miraba hacia afuera y se hacía siempre la misma pregunta. ¿Cuándo llegará la primavera en este lugar? Un día el gigante estaba en su cama y escuchó una música hermosa, celestial. Pensó que era el rey de los elfos que pasaba por la calle con su comitiva. Pero no, era un pequeño jilguerito que estaba en la ventana de su habitación. Claro, hacía tantos años que no venía un pájaro al jardín que parecía una música celestial, una orquesta. El gigante se levantó, miró por la ventana y no podía creer lo que veían sus ojos. Por un resquicio del muro, los niños habían entrado al jardín. Había uno arriba de cada árbol y los árboles habían florecido. Como los árboles florecieron, los pájaros vinieron y comenzaron a cantar. Las flores aparecieron, los frutos. Era un espectáculo maravilloso. Pero no en todo el jardín. En el rincón más alejado había un árbol que continuaba seco. El viento estaba allí agitando sus ramas, la nieve lo cubría y la escarcha también. Y debajo de ese árbol había un pequeño niñito, muy pequeño, que intentaba subirse y no podía. Y daba vueltas alrededor del árbol llorando desconsoladamente. En ese momento el árbol se agitaba y se inclinaba hacia el niño, diciéndole, súbete, por favor, porque él también quería florecer. Fue en ese momento que al gigante se le arrugó el corazón y se dio cuenta de lo que realmente pasaba. Se arrepintió de lo que había hecho y dijo, ahora entiendo por qué la primavera no viene a mi jardín, porque los niños no están. Me arrepiento mucho de haber hecho lo que hice. Lo que voy a hacer es darles el jardín para que ellos jueguen y tirar abajo esa pared. Y bajó corriendo por la escalera. Cuando los niños lo vieron salir de la casa, se espantaron y salieron todos corriendo y los árboles volvieron a secarse y volvió el invierno en el jardín. Pero el gigante no le prestó atención. Llegó hasta el árbol donde estaba el pequeño niño. Lo tomó sin que se diera cuenta porque él no lo vio llegar, tenía los ojos llenos de lágrimas, y lo puso sobre el árbol. El árbol floreció instantáneamente y cuando floreció vinieron los pájaros a cantar. El niño abrazó al gigante por el cuello y le dio un beso en la mejilla. Cuando los otros niños vieron que el gigante se había vuelto bueno, entraron nuevamente y el jardín floreció. Este jardín es para ustedes ahora, hijos míos. Ahora pueden jugar todo el tiempo que quieran. Y tomó un hacha y destrozó la pared. Y los niños jugaron con el gigante durante todo el día. Cuando la gente iba al mercado a comprar, lo veían cómo disfrutaban. Estuvieron así toda la tarde y al anochecer fueron a despedirse del gigante. El gigante buscó entre todos al pequeñito que había subido al árbol porque era su preferido. Lo había abrazado, no le había tenido miedo y le había dado un beso. Y no lo encontraba y le preguntó a los otros niños. ¿Y el chiquitito, el que estaba en el árbol del fondo? No lo vimos. Se fue antes, creo. ¿Y mañana vendrá, no lo saben? No sabemos dónde vive. Nunca lo vimos, dijeron los chicos. Y el gigante quedó triste. Al día siguiente los niños volvieron y jugaron y el gigante disfrutó con ellos, pero él extrañaba al pequeñito que había en su momento conocido. Pasó el tiempo
Todos disfrutaban del jardín, el gigante estaba feliz con los niños, pero seguía esperando la llegada del pequeño. Luego se fue poniendo viejo, ya no podía jugar con los niños porque su físico no lo permitía, pero él estaba en un rincón, en un enorme sillón, mirando cómo jugaban. Y él decía: mi jardín tiene flores muy hermosas, pero las más hermosas son estos niños que están jugando. Y bueno, llegó el invierno, pero ya el gigante no le tenía odio al invierno. Él sabía que era una época en la que la primavera descansaba y en la que las flores dormían. Pero esa vez, mientras se vestía, se asomó a la ventana. Y en ese invierno, que era blanco y gris, vio algo fabuloso en el último rincón del jardín. Miró con atención, se restregó los ojos y miró porque no lo podía creer. Había un árbol que estaba cubierto de hojas blancas. Sus ramas eran doradas y sus frutos eran como de plata. Y debajo estaba el niñito, el pequeño niño que él había subido en su momento al árbol. El gigante, emocionado, bajó corriendo y se fue hasta el niño porque quería abrazarlo. Y cuando estaba llegando a él, su rostro se transformó y se puso rojo de ira. Y dijo: ¿quién te lastimó así? ¿Quién osó lastimarse de esta manera? Porque vio que el niño tenía heridas de clavos en las manos y en los pies. Tenía llagas en los brazos y heridas cortantes en la frente. ¿Quién fue el que te hizo eso? Dime quién te lo hizo, porque voy a tomar mi espada y lo voy a matar. Y el niño le dijo: no te preocupes. Estas son heridas de amor. Y el gigante le dijo: pero, ¿tú quién eres, niño? Y sintió dentro suyo una sensación de temor y reverencia que le hizo temblar el cuerpo y caer arrodillado. El niño le dijo: tú me dejaste jugar en tu jardín. Ahora yo quiero que juegues en mi jardín para toda la eternidad. Mi jardín es un lugar que la gente conoce como el cielo. Los niños llegaron luego a jugar y encontraron al gigante muerto bajo el árbol. Tenía una apariencia de estar dormido y en su cara había una expresión de paz y serenidad. Y su cuerpo estaba íntegramente cubierto de hojas blancas. Una mañana, al zar de todas las Rusias se le cayó un botón de su chaqueta favorita. Montó en cólera. Los gritos, estaba furioso, los gritos retumbaban en todo el palacio. ¡Que venga inmediatamente el sastre! Claro, el palacio tenía un sastre cuya función era exclusivamente controlar el vestuario del zar. Que todos los días, a cualquier hora, toda la ropa estuviera en condiciones. No se le puede caer un botón a un zar. Claro, nosotros, los plebeyos, sabemos esta experiencia de que se nos caiga un botón. Y es un problema, digamos, pero es un contratiempo. Estamos apurados, tenemos que llegar a algún lado y la camisa que nos estamos poniendo se cae un botón. Hay que buscar otra camisa. No, esta no porque tiene el cuello medio raído. Bueno, me pongo esta otra. No, esa no porque no está planchada. Y se me hace tarde y se me cayó un botón. Imagínense, no es un problema enorme, pero al zar no le puede pasar. Imagínense el zar reunido con el emperador austrohúngaro para discutir si declaran la paz o la guerra y se le salen los botones. La presencia forma parte de la autoridad que transmite el zar. Por eso se puso furioso. Llega el sastre, que obviamente con un susto, y recibió una andanada de gritos. Irresponsable, inepto, descuidó su trabajo. Claro, el sastre era un personaje que tenía acceso a las habitaciones privadas del zar. Tocaba su ropa, la cosía, la planchaba. Su obligación era que no se cayera un botón.
Y entonces le empezó a gritar el zar, no puede ser, yo no lo puedo permitir. Porque claro, hoy fue un botón, otro día es que se descose una manga. Yo, cuando digo que me vistan, digo qué es lo que me quiero poner y tiene que estar todo impecable. Porque la confianza que yo tengo en el sastre hace que no me tenga que preocupar si está cosido, si está planchado. Es cierto, el zar tiene que dedicarse a otras cosas. Pero él estaba tan enojado que le siguió diciendo, he perdido la confianza, me has traicionado la confianza del zar, has traicionado al zar, y el zar es Rusia, has traicionado a la patria, y a los traidores a la patria solo les cabe una condena, que le corten la cabeza al amanecer. Los guardias lo levantaron, se lo llevaron al calabozo a pasar su última noche, no pudo abrir la boca, no pudo alegar nada. Y ahí estaba, esperando que pasara la noche, porque al amanecer lo iban a ejecutar. Al amanecer. Al anochecer, un guardia le lleva un plato de comida y se lo encuentra llorando. Lloraba el sastre. Claro, y el guardia dijo, llora el traidor. Se está dando cuenta de la gravedad de sus actos. Pero escuchó que el sastre decía, ay, pobrecito el zar, qué pena me da el zar, ay, padrecito de los rusos, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasarle esto? Pobrecito el zar. El guardia le dice, no entiendo. Estás condenado a muerte y estás diciendo, pobrecito el zar. Sí, pobre zar, porque a partir del amanecer pierde una oportunidad única, ya no va a tener, ay, pobres. No entiendo. ¿Oportunidad de qué? De tener una satisfacción personal con algo que él quiere mucho. A ver, seguí explicando, todavía no entiendo. Lo que más quiere el zar en el mundo. Se cuadró el guardia y dice, el zar ama a Rusia, ama a la patria y ama a su pueblo. Porque siempre los autócratas creen que su persona es la patria, que su persona es el pueblo. Y el sastre le dice, claro, obviamente, que es el gran amor a la patria, como todos los zares. Pero yo me refiero a algo más personal, más íntimo de él. Algo que él ama. Claro, la zarina, sus hijos, la familia. Y el sastre dice, sí, por supuesto que sí, como todo padre, como toda persona que ama a su familia, pero hay un ser que él no comparte con nadie, que es un amor muy especial, es un amor distinto, y todos los días yo sé que el zar le dedica por lo menos un rato, y el guardia dice que sí, el oso que tenía el zar. El viejo zar, su padre, cuando el actual zar era un niño, le regaló un osesno. Y ellos se criaron juntos, crecieron juntos. Y el amor que tenía el zar por ese oso que lo había acompañado toda su vida era correspondido. Ahora el osesno era un oso enorme. Nadie se le podía acercar mucho, salvo el zar. Estaba entregado absolutamente a su amigo el zar, y todos los días el zar se encerraba con el oso. Y entonces el sastre dice, yo sé que el zar le cuenta sus penurias, es el único organismo, el único ser con el cual el zar abre su corazón. Y claro, hasta ahora no ha tenido oportunidad de que el oso le responda. El oso lo oye, lo escucha, lo entiende, pero no le habla. ¿Y cómo le va a hablar? ¿Cómo le va a hablar si es un oso? Bueno, justamente, yo descuidé mi trabajo y por eso estoy condenado. Pero fue porque dediqué muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo a desarrollar el sistema para enseñarle a hablar a los osos. Y yo le quería regalar al zar esta oportunidad de que su oso pudiera conversar con él, pudiera hablar. Pero ya a partir de la madrugada, pobre zar, perdió esa oportunidad.
El guardia dijo, bueno, come tu comida, adiós. Se fue. Cuando sale el guardia dice, esto por las dudas lo voy a comunicar. Se lo comunica al jefe de guardia. El jefe de guardia se lo comunica al mayordomo principal de Palacio, el mayordomo al subsecretario de Seguridad Interna del Palacio, el subsecretario va con el secretario. Así, en una cadena que al zar le llega la novedad de que el condenado tiene algo importantísimo que decir acerca del oso. Ya se había deformado tanto la cosa que no se sabía bien cómo era. Entonces el zar dice, bueno, se suspende la ejecución. Que mañana a la mañana venga el sastre a hablar conmigo. Se presenta el sastre, una audiencia privada, habla, le cuenta, y el zar quedó intrigado, esto de que el oso le pudiera hablar. Entonces le dice, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo le puede llevar al oso aprender a hablar? Bueno, Su Majestad, eso depende de la inteligencia del oso. El oso del zar es el oso más inteligente de toda Rusia. No lo pongo en duda, sí, por supuesto. También hay que ver la voluntad que pone. ¿Por qué? Para aprender. Dice, bueno, a ver, a un niño le lleva unos 2 años empezar a hablar, más o menos. Pero claro, tiene una predisposición natural. Además, imita lo que ve en la casa. A un oso, yo diría que en menos de 3 años, muy difícil que aprenda a hablar. Muy bien, dice el zar. Dispones de 3 años, pero como que en 3 años el oso no hable, se cumple tu condena. Bien, acepto, sí, como no. El problema es que si yo tengo que seguir ocupándome del vestuario de Su Majestad, me lleva mucho tiempo, no tengo el tiempo para dedicarme exclusivamente. No hay problema, te releva de tu cargo de sastre, te designo en este momento maestro imperial del oso, con un sueldo superior al que venías ganando, y espero 3 años. A ver qué pasa dentro de 3 años. El tipo vuelve a la casa, se encuentra con la mujer y los hijos, que habían estado toda la noche rezando y llorando porque perdían al marido y padre. Entra y una alegría, los saltos, pero qué maravilloso. Pero, ¿cómo hiciste? La mujer quería detalles. Contame todo. ¿Cómo fue que te dejaron libre? Entonces él le explica que ahora ya no es más sastre, que ahora es maestro del oso imperial, que tiene una función docente y que... y la mujer se queda... Pasó del asombro al enojo. Pero perdiste la cabeza. Pero ¿cómo se te ocurre semejante cosa? ¿Cómo te vas a comprometer a enseñarle a hablar a un oso? Si los osos no hablan y vos sabés que no hablan. Y si vos nunca le enseñaste a hablar... Pero explícame qué vamos a hacer, qué va a hacer de nuestra familia ahora que tenés este compromiso. Ay, mujer, para. Tenés razón. Es un disparate. Sí, es un disparate. Pero el zar no lo sabe. Y a partir de este disparate es que hoy estoy vivo y tengo 3 años por delante. En esos 3 años puede ser que el zar se muera. Puede ser que me muera yo. ¿Y quién te dice? Capaz que el oso empieza a hablar. Bueno, voy a aprovechar a que están todos presentes y ahora tenemos cámaras para salir al mundo, para confesarles algo que hace mucho tiempo que no me deja descansar en paz. Es una historia que seguro que ustedes conocen porque se hizo muy popular, pero no es exactamente lo que les contaron. ¿Cómo van a pensar que el oso, mi oso, era el malo de la historia? Justo él, que era tan sensible, tenía unos poderes olfativos que le hacían darse cuenta de mis necesidades y me percibía y dejaba a la manada a la tarde mientras
podía pasar desapercibido su ausencia para golpearme la puerta y poder jugar. Y ahí yo era su loba y él se disfrazaba de abuelita y jugábamos. Bueno, a ver, convengamos que en el medio del bosque, en esa época, no era una situación como tan normal como se podría ver en los Juegos Olímpicos de hoy, por ejemplo. Pero no le hacíamos mal a nadie. Sí, jugábamos un rato y después comíamos unos buñuelitos de acelga y unas tartitas de manzana que a él le encantaban, hasta se había hecho vegetariano por mí. Lo malo fue cuando me descubrió mi nieta. Porque bueno, él después se iba. Cuando escuchaba los aullidos de sus parientes, se volvía al bosque y me dejaba exhausta, pero feliz. Y yo sabía que esa tarde me iba a ir a visitar. Entonces me las ingenié para hacerle llegar una cartita que tenía una gripe contagiosa, que mejor no vinieran, si hubiera sido época de COVID me hubiera venido al pelo, pero no. Y mi nuera, en el fondo se quería sacar a la nena de encima, porque no era que me visitara tanto, y además se decía que entre mi nuera y el cazador, bueno, de hecho, la nena era más parecida al cazador que a mi propio hijo, que en paz descanse, pobrecito, otro propio más en esa historia. Pero bueno, ya para cuando pasó esto, él hacía rato que estaba tocando el arpa, guardabosques de ley, será vela de otro cuento. Pero bueno, ese día a mi nuera se le antojó la canastita con los dulces y las tortitas y lo que me iba a mandar, y la mandó a la nena para sacársela de encima. Porque la nena era insoportable. Era como Atila. Por donde pasaba no dejaba una rama, una flor, una hoja, nada. Cantaba por el bosque, ¿qué cantaba? Chillaba como mono histérico. Cualquier pajarraco que se le cruzaba se moría del susto, nada más de verla. Y bueno, ese día la mandó. Lobo la encontró en el camino, como para no distinguirla. La ridícula se ve que se le había antojado ponerse una capa con una capucha puntiaguda colorada. Se veía la legua y estaba de sacar todos los tulipanes que había en el camino. Cuando la vio, se le acercó amablemente para convencerla que se volviera. Nada, la mocosa, como si nada, se le burló, le dijo que ella ya tenía mamá para que le anduviera diciendo qué podía hacer y que no, y que el camino, y qué sé yo, que si no le hacía caso a la mamá, ¿qué le iba a hacer caso a él? Aparte, en el camino ese ya no quedaban más flores porque se las había roto todas ella. Y que se iba a quedar haciendo lo que quisiera, el tiempo que quisiera. Con esto, otra cosa más que le molestaba a mi lobo. Porque claro, él era lo que se llamaría hoy un eco-friendly. Él era el defensor de su hábitat. Si había algo que le molestaba, era la gente. Porque claro, bien sabemos cuando hacen esos picnics, cómo dejan toda la mugre, los papeles, la basura, los envases, las cáscaras de naranja y otras cosas que mejor ni nombrar, ni hablar de cuando incendiaban algo. Pero de ahí a comerse a la gente, hay una diferencia. Bueno, él se fue por el camino rápido y yo lo vi venir. Lo vi venir corriendo desaforado y lo esperé con la puerta abierta. Me di cuenta que me quería decir algo, pero ni lo dejé. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos y ya tenía esas ganas de verlo que, bueno, me empecé a sacar la cofia, el camisón, lo usé de perchero con el hocico y me pareció que esos ojitos fulgurantes y esas patitas frenéticas tenían las mismas ansias que yo. Bueno, sin entrar en detalles, cuando estábamos en lo mejor del paraíso terrenal, escuchamos ese chillido de mono histérico característico. Yo ni lo pensé, me zambullí de una en el ropero. Y él se calzó las cofias y se tapó hasta las orejas.
Menos mal, justo a tiempo, porque la mocosa, fiel a su mala educación, abrió la puerta, ni golpear, ni permiso, se mandó como venía, y ahí nos dimos cuenta. Necesitaba anteojos. ¿Cómo puede decir que me confundí a mí con el oso? Usted es oculista esa piba. Pero bueno, empezó con esas cosas que se saben de las preguntas y demás, que él se la bancó estoicamente, le contestó cada una de las cosas con mucha dulzura hasta que llegó a la boca y los dientes. Lo que pasa es que desde chiquito le habían hecho bullying. A él le decían bocaza de chiquito. Y claro, cuando le empezó a criticar la boca y los dientes, saltó de la cama ya cansado, diciéndole cállate de una vez, porque eso de para comerte mejor me lo decía a mí, nadie más que a mí. Pero bueno, la piba cuando se dio cuenta que era un lobo de verdad empezó a correr y a gritar ¡un lobo, un lobo, un lobo! Yo que quise salir, se me trabó la puerta, tuve que empezar a golpear como una loca dentro del ropero, él que la corría para explicarle y calmarla, y como siempre pasa con semejante barullo, pasó un cazador, con rifle y todo. Y bueno, la historia la conoce. Lo último que vi de él fue cuando escapaba por la ventana. Los cazadores terminaron de extinguir los pocos lobos que quedarían y espero que haya escapado a algún otro bosque cercano. Y mi peor pecado fue no decir la verdad. Yo tendría que haber explicado, pero bueno, dada la situación, dije lo primero que se me cruzó por la cabeza. Y además vieron que es muy fácil echarle la culpa a los que no están. Así que bueno, ahora que saben la historia, yo no pensé que se iba a ser tan popular, pero conocen la verdad. No se las guarden, aunque yo me muera de vergüenza, pero solo así voy a poder morirme y dejar este mundo en paz. Bueno, ya se nos terminan las vacaciones de invierno, ¿no? Tuvimos días de mucho frío, de estar adentro. Este cuento que yo les voy a contar ahora, en realidad, tiene que ver con todo lo contrario, tiene que ver con el verano, con las vacaciones de verano concretamente, que uno siempre las piensa, pero ¿qué pasó? Este último verano, la verdad, yo estaba con toda la malaria. No me daba el cuero para irme a ningún lado de viaje, ni a ningún hotel, ni nada. Me tomé 10 días de vacaciones en el trabajo y decidí ir a pasarlos al shopping. No me queda cerca de casa, son unas 40 cuadras que tengo. Y yo todos los días iba y volvía caminando las 40 cuadras. Más unas 8 o 9 horas que me pasaba dentro del shopping. Y bueno, así sí, se puede tener un estado físico de primera como el mío. Y además, hasta uno se puede encontrar el amor, como me pasó a mí. Ah, pero eso después se los cuento. Bueno, en todos esos días yo hacía casi la misma rutina. El shopping abre a las 10, así que yo unos minutos después de las 10 ya estaba ahí. Y a esa hora no hay mucha gente. Al primer lugar que iba era a la perfumería. Entonces daba una vueltita por ahí, me probaba algunos perfumes, algún desodorante, olisqueaba todos los jaboncitos, los talcos, todo lo que había para oler. ¡Qué lindo! Me sentía, la verdad, bien. De ahí pasaba al sector de las lámparas y los espejos.
y durante un buen rato me lo pasaba prendiendo y apagando todas las lámparas que había y mirándome en el espejo. Lo de los espejos me vino bárbaro, porque al lado de los espejos estaba la tienda de ropa. Y entonces yo ahí aproveché para probarme todo. Todos los días me probaba camperas, pantalones, vestidos, remeras, y todo me quedaba bárbaro. Nunca compré nada. Pero en eso se me iba más o menos 1 hora y media, 2 horas. Para esto ya me agarraba hambre. Entonces me iba al fondo del shopping, donde está el supermercado. Daba varias vueltas por las góndolas y bueno, cuando me parecía que no había nadie por ahí, aprovechaba para robar algún pedacito de queso, alguna salchicha, algún yogur. Y bueno, y así más o menos la pasaba. Después volvía al shopping y seguía recorriendo. A la parte de los electrodomésticos. ¡Ay, qué cosas impresionantes, espectaculares, las cosas que hay, qué productos! Lo que más me gustaba era la parte de los televisores, esos televisores, no sé, de 858 pulgadas, pantalla plana. Y lo bueno era que había un sillón ahí enfrente de ese televisor. Entonces yo me sentaba, previamente ya había hurtado algunos caramelitos de la sección de golosinas, así que me sentaba ahí y miraba la pantalla plana que siempre estaba prendida, porque por propaganda siempre tenían algo. Así que aprovechaba para mirar algún pedacito de alguna película, de alguna novela, algún partido, hasta que, bueno, se me complicó un día porque andaba dando vueltas el guardia de seguridad. Así que me tuve que levantar del sillón, donde estaba muy cómoda, y bueno, seguir caminando. Yo seguí mirando lo de los electrodomésticos, los artículos electrónicos, unas cosas... Yo la verdad no entiendo, yo soy de la vieja escuela, no sé nada de tecnología. Me encontré con un aparato que al día de hoy no tengo ni idea para qué servía. La caja estaba escrita en inglés, pero a mí me intrigó. Entonces lo abrí sin saber lo que era. Agarré el manual de instrucciones, que estaba en inglés, en alemán, en francés y en coreano. Pero yo estaba intrigada, yo quería saber qué era. Así que me acerqué un poco más a la derecha donde está la librería. Agarré disimuladamente un diccionario multilingüe y me senté y empecé a intentar traducir ese manual. Al cabo de los 10 días de vacaciones había traducido 3 renglones y seguía sin saber para qué corno era el aparato ese electrónico. Bueno, así pasé unos cuantos días. A todo esto, se me hacía la hora de la merienda. De vuelta al supermercado. Así que ahí aprovechaba disimuladamente, abría algún paquetito de galletitas, alguna de esas latitas de bebida energizante y disimuladamente tomaba. Pero lo bueno de todo ese recorrido es que yo, tratando de evitar que me viera el guardia de seguridad, me hacía la disimulada e iba mirando las góndolas, todos los productos. Me leí las etiquetas de todos los productos, todas las composiciones químicas, biológicas de los artículos de limpieza, de las conservas, de todo. No, la cultura que adquirí este verano entre los idiomas y las etiquetas de los productos. Nada. No, me merezco realmente, no sé, algún título importante. Qué importante que es saber la diferencia entre el café de Colombia y el café de Brasil. No se puede vivir sin saber esa diferencia. Y bueno, yo la aprendí, pero no se las voy a contar. Porque lo que les quiero contar es otra cosa. Un día yo
tratando de procurarme la merienda. Ya me quedaban 2 días de vacaciones. Un día, tratando de procurarme la merienda, había abierto un paquete de galletitas y estaba por agarrar un potecito de esos de postrecito de dulce de leche. ¡Ay, lo vi! ¡Lo vi! ¡Ay! Alto, morocho, delgado. ¡Ay, qué bueno que estaba! Ahí nomás me di cuenta que el morocho estaba en la misma que yo. Me di cuenta porque agarró un potecito de yogur, disimuladamente lo abrió, y justo cuando se lo estaba por meter en la boca, yo me di cuenta que venía el guardia, el de seguridad. Entonces me paré al lado del morochazo y le dije, ¡cuidado! El morocho me miró alto, me sonrió, puso una cara como de juguetería. ¡Ay, muchas gracias, señora! ¡Ay, señorita, por favor! Le dije yo. Y entonces nos miramos con esa mirada cómplice y ahí nos dimos cuenta los dos, que los dos estábamos en la misma. Y el resto de ese día anduvimos juntos por los distintos sectores del shopping y del súper, siempre tratando de evitar al guardia de seguridad que ya nos había relojeado. Al día siguiente, ya era el último día de las vacaciones, nos volvimos a encontrar. ¡Ay, lo pasamos bárbaro! Nos sentamos en el sillón del televisor los dos a mirar una película de Marcello Mastroianni. Claro, no entendíamos nada porque era sin volumen el televisor. Pero después nos las arreglamos para probarnos la ropa, para abrir paquetes de galletitas, para probarnos los perfumes, y así se nos pasó el último día de vacaciones. Y yo lo lamenté y se lo dije al morochazo. Le dije, mirá, yo mañana tengo que volver a trabajar. Pero qué macana. Pero esto no quiere decir que tenemos que dejar de vernos, me dijo. No, podemos seguir viéndonos. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Ahí nomás nos intercambiamos los números de teléfono y cuando llegó el momento de la despedida, yo le dije, ay, no sé si esto va a continuar, no sé si vamos a tener un futuro. Y entonces el morochazo me dijo, ¿por qué? Decime, petiza. Vos, ¿a qué supermercado vas los fines de semana? Bueno, gracias, nos encontramos el mes próximo. Y bueno, esperamos que haya salido bien, que estas cámaras nos hayan tomado realmente. Le damos las muchas. Dentro de 2 domingos está el grupo de narradores Ezequiel Martínez Estrada. Va a ser el 10
10 de agosto. O sea, con este grupo, el último domingo de agosto. Es 11 de agosto. El 11 de agosto tenemos otros cuentos. Igual a la misma hora. Con otros artistas. Gracias. No, gracias a ustedes. Con este